puntual. Entonces, en ese sentido, bien importante, vamos como adentrándonos en cada una de estas circunstancias. Decía en el video también que hay que mantenernos al tanto de las innovaciones. Yo hoy intenté, pero es que, es que muy poquito tiempo. Hoy salió algo importante en el marco de la inteligencia artificial. No sé si ustedes lo leyeron. Tiene que ver con un modelo de inteligencia artificial. Hoy salió esa noticia. Voy a darle un chance a ver si alguien me escribe por ahí y logramos cómo meternos. Pero vuelve como a la premisa. Bien importante en el sentido de la innovación, de todo esto que es diferente, estar muy conectado con lo que está pasando. Va a ser muy difícil decir que no las sabemos todas. Eso no creo que alguien lo pueda como lograr. Pero hay que intentarlo, hay que tratar de estar como en función de lo que va pasando. No me llegó ningún mensaje. Hoy anunciaron el lanzamiento de Nano Banana 2 y ya salió una versión de prueba. Se supone que es el mejor creador de imágenes y editor de paso, que vamos a hacer ahí un montón de cosas. Y lo más interesante de ese modelo es que es gratuito, ¿no? Por ahora Google lo tiene gratis porque necesita estar como ahí en esa parte de la vanguardia, porque está muy quedado. Las grandes empresas, compañías, marcas, como lo queramos llamar, en función de lo que ha tenido OpenAI con su ChatGPT y demás, sí se ven muy relegados en el tema del mercado. No es un tema de quién es mejor o no, sino algo así como quién llegó primero y pues hayan estado como en esa competencia. Interesante para poderle sacar provecho. Lo trabajaremos más adelante cuando lleguemos al tema de los recursos educativos digitales, porque nos va a ayudar como a hacer ese tipo de cositas, ¿correcto? De mi parte, a mí lo que me interesa muy puntualmente es que vamos en función de las competencias. El manejo de la IA requiere una competencia. Lo hemos denominado, bueno, así lo llaman gran parte de los teóricos, la ingeniería del prompt. Y tenemos que volvernos muy buenos en esa ingeniería del prompt, que ahí es donde hemos estado en esta parte. Estoy abordando lo que viene siendo como la segunda unidad de nuestro curso, pero miren, es que es bien importante porque si logramos desarrollar esas competencias técnicas, luego para el tema de la aplicación y la creación de recursos nos va a ser mucho más sencillo desde la perspectiva teórico-práctica, porque entonces vamos a tener elementos para poder hacer un montón de cosas. Y la explicación, verdad que no lo actualicé, y la explicación teórica no se va a quedar solo en eso, en teoría, sino que realmente vamos a poder darle desarrollo. No se olviden que yo dentro de mi profesión, como soy licenciado ingeniero, me preocupo mucho por la educación, pedagogía, pero el ingeniero en mí siempre está en función del resolver el cómo, ¿no? O sea, no me gusta bajo ninguna premisa que las cosas queden ahí como mencionadas nada más. Es necesario mostrar o por lo menos llevarlos a la función. En ese sentido, estamos ahorita trabajando lo que es la consolidación del pensamiento algorítmico, los principios del machine learning y el desarrollo como tal de la ética, porque vuelve y juega, lo repetiré mucho durante el curso. No hay un punto aquí en el que podamos decir esto está bien o esto está mal. Es muy complejo, muy complejo porque no hay lineamientos, no hay protocolos, todavía está esto en crecimiento, en desarrollo, pero lo que sí puede ser ya es como el factor humano, ¿no? Usted en su desarrollo, en su contexto, en su desempeño, va a decidir lo que le parece para usted y en función de lo que esté haciendo es lo mejor o no, que ahí es donde queda como el marco ético. Yo le he dado las tres premisas base que se trabajan desde la perspectiva de la inteligencia artificial. El manejo de los datos, gobierno de los datos, nosotros siempre dueños de la información, el gobierno humano, nosotros siempre como el que toma las decisiones finales y el que va orientando, y la iteración, que la iteración es volverle a pedir pulir un prompt de tal forma que consiga el mejor resultado posible a mi modo de ver, porque vuelve y juega. No hay un estándar, no hay una rúbrica, no hay cómo referenciar esto está bien o no. Ya tiene que ser una consolidación que le permita a ustedes estar como tranquilos, y esa pudiese ser la palabra, ¿no? Que se sientan tranquilos con lo que han hecho. Y estábamos trabajando con dos herramientas muy particulares. Yo, pues, como les digo, ChatGPT, que siempre lo tengo ahí, y Copilot, que es a mí de las que también... Yo pagaría Copilot, la verdad. ¿Cuánto está? Lo que pasa es que es un tema también en, bueno, el lenguaje inglés, y lo dejo porque
me gusta, ¿no? Para ahí trabajar el tema del inglés. ¿Dónde está? Tiene que estar por aquí el tema del precio. Debe ser también unos $20. Free plan, ¿dónde está para cambiar el plan? Aquí está. 36,000. Está más barato que ChatGPT. ChatGPT pago 80,000. Y, por ejemplo, es que, como les digo, no existe un buen o un mal, va a depender. A mí me gustaría, por este tema de la conexión a Excel, porque para este último que he tomado como ejemplo de la investigación ayudaría un montón, porque una vez que uno tiene los instrumentos diseñados y recogiendo ya la información, si se conecta esta inteligencia artificial a Excel, pues ya no se va a requerir ningún otro tipo de software, porque ahí yo puedo hacer todos los análisis estadísticos y los análisis cualitativos. Pero eso ya se requiere también como el conocimiento de ese tipo de cosas. Yo trato como de aprenderme las técnicas en ese desarrollo como tradicional y luego las traigo en alguna adaptación a CalProm, que me parece es la habilidad que hay que desarrollar. Y en eso es que estamos trabajando en esta última parte. Me había quedado en lo de las referencias bibliográficas, ¿recuerdan? Entonces, en muy poco tiempo logramos hacer las referencias del primer párrafo, ¿no? Yo lo noté más acá abajo, ¿cierto? Que dije que no lo iba a borrar. Y entonces me quedó algo que desde la perspectiva de la sistematización, pues está mucho más acorde a lo que requiere. ¿Es la mejor respuesta posible? Vuelve y juega, usted lo va a decidir. A mí me interesa poderles mostrar más cositas para desarrollar ese pensamiento algorítmico, esa solución que les digo deben ustedes empezar a implementar, a crear. Es como una habilidad que uno le permite visualizar soluciones y ya quedaría en ustedes, en su contexto, que tomen la mejor decisión. Miren, volviendo al mismo tema del Machine Learning y del aprendizaje automático, yo puedo hacer, utilizando las mismas inteligencias, otra circunstancia para solucionar. No se olviden que les dije varias formas de hacer lo mismo, ¿no? Estoy haciendo lo mismo. Lo que pasa es que ahora va desde otra perspectiva para que ustedes puedan entender por qué es importante el pensamiento algorítmico y el aprendizaje de la máquina. Entonces voy a utilizar otra técnica. Suponiendo que ya llegué aquí, a este primer, texto, ¿no? Entonces, lo que yo puedo hacer desde el pensamiento algorítmico y dividir la tarea es crear otro chat, otro asistente. Antes lo tenía a este, que lo había creado como un experto en la creación de un artículo, ¿no? Ahora voy a crear otro y a este le voy a dar el rol de que sea un experto en la evaluación de un artículo. ¿Correcto? Asume el rol de un experto en evaluación de proyectos de investigación. Si logré comprender o maximizar la idea de ayer, aquí le podríamos agregar algo más. ¿Qué podría ser? Me lo escriben ahí en el chat para saber nada más. Es como una pregunta conductista, ¿no? O sea, a ver cómo estamos de atención y ese tipo de circunstancias. Me lo ponen ahí en el chat si se acuerdan, porque lo expliqué. Tu énfasis es la validación de artículos científicos. Puede ser para una revista, para un proyecto. Como les digo, los detalles los van a tener como más puntuales en el contexto. Si yo, no sé, si yo fuera evaluador de una revista, entonces pondría para una revista de tal categoría o bueno, datos como más puntuales. Debes verificar que se cumplan los criterios de evaluación acorde a la política de investigación. Si tienen una política de investigación, una rúbrica o algo así por el estilo, aquí viene el Machine Learning, porque si se la doy, ahí me va a quedar como mucho más trazado. Yo creo que aquí tengo algo y de la misma universidad creo que me mandaron alguna vez. Miren, aquí están, políticas. ¿Correcto?
Entonces, suponiendo que esto lo tomo como el referente para poderle dar esa información o estos lineamientos que acá también me podrían llegar a servir, entonces simplemente es copiarlo, ¿no? O entregárselo. Dos formas. Y vamos solucionando de una vez las circunstancias. Gratuita de investigación que te comparto en el documento adjunto. Y lo mismo de siempre, antes de comenzar, entiendes tu rol y tarea. Gobierno humano, ¿no? Nunca, nunca dejar que haga las cosas como quiera. Y les decía que aquí, aquí es donde uno toma la decisión de si paga o no paga. Porque como ese tipo de documentos, ese tipo de información siempre la tienes por ahí, entonces la diferencia con el gratuito es que te permite justamente eso, cargar documentos, poder hacer prompts más largos, bueno, ese tipo de cosas. Entonces mira que ahí está que yo le pueda cargar. Si me quiero quedar con la versión gratuita, ¿cómo soluciono? Pues entonces me toca entrar al documento y copiar y pegar hasta donde me deje. Pero miren toda esa información que va a ser como compleja, ¿no? O la otra que también podrían hacer es volverlo imagen, ¿no? Captura de pantalla y darle la imagen. Eso tiene que ver con el Machine Learning. Habíamos hablado ayer, aprendizaje supervisado y no supervisado. Cuando le doy la imagen, estoy supervisando lo que él me está diciendo. En este caso, para solventar la tarea de entregarle la información, pues me queda más fácil darle el PDF, ¿correcto? Desde la ética, y miren que aquí yo me olvidé, pero es por el tema de lo puntual, debería a este PDF quitarle los membretes, ¿no? De la universidad, no deberían estar ahí para que no se metan datos que de pronto puedan ser como personales. Hay que tratar de que eso no pase, ni nombres, ni cosas por el estilo. Que solo sea la información puntual de la rúbrica, si es que lo tengo así. Eso tiene que ver también con el manejo de los datos desde lo ético y la protección como tal. Entonces, mira, sé que sí lo leyó el documento porque mira justamente que aquí me está diciendo de dónde está tomando. Y me está leyendo justamente, eso que aquí están con APA 6. Está como quedado ese documento, habría que arreglarlo a uno más moderno. Pero bueno, yo creo que me van entendiendo en la idea, ¿no? Estoy listo para comenzar. ¿Deseas que inicie evaluando un artículo, un capítulo específico o el planteamiento del problema? Entonces, mira que ahí está. Quiero que evalúes el siguiente planteamiento del problema. Y se lo voy a entregar. Y aquí sí lo puedo copiar y pegar. Este mismo que estaba haciendo ayer. Por favor, en el chat me escriben qué prompt necesitan, ¿vale? Porque me voy como olvidando si lo requieren o no. Mira, debe presentar un contexto, aterrizar el problema en un escenario institucional, describir las causas, explicar la relevancia del problema, argumentar las consecuencias de no atenderlo, redactar en coherencia y profesional. O sea, eso lo trae de los lineamientos que le di, no lo saca de ningún otro lado. Aspectos por mejorar, por ejemplo. Aquí tiene que haber aspectos por mejorar. No se habla si la institución carece de un forma de formación, hay ausencia de competencias digitales en docentes, falta política institucional, existen dificultades en la profesión pedagógica. Pues, por ejemplo, esto se me vuelven elementos para hacer la iteración del prompt. En lo que estábamos haciendo ayer, le puedo decir, mira, también tenemos que desarrollar estas ideas. Entonces, por ejemplo, ya que me lo está colocando, la institución carece de un modelo de formación docente ni ya, entonces, si ustedes saben si sí o si no, díganle eso, denle esa información para que lo vuelva a redactar. Hay ausencia de competencias digitales en docentes, esto tendría que salir de algún tipo de prueba que se haya hecho con anterioridad, ¿no? Falta política institucional, pues esto ya va a depender de los documentos, como el PEP y demás. Existen dificultades en la apropiación pedagógica de la IA generativa, esto también lo podría tomar de algún tipo de instrumento. O si no,
pues simplemente darle un escenario o concluir. Pero aquí lo que quiero que se entienda es que yo puedo jugar como con los dos ámbitos, que me ayude a construir, que me ayude a evaluar y en función de esa evaluación volver y generar algo mucho más robusto. Que por eso les digo, no se trata de si está bien o está mal, sino cuál es la mejor versión posible. Miren, por ejemplo, aquí también lo puedo colocar así. El planteamiento del problema carece de argumentación. Quiero que señales los apartados donde deberían estar argumentos de autores o estadísticas de instituciones reconocidas. A ver, creo que a mí la ortografía a veces me quita la idea. Instituciones reconocidas para dar mayor, la palabra es rigurosidad, mayor rigurosidad al texto. Señala el espacio utilizando estos caracteres. Y aquí le voy a colocar, esto sí lo leí, por ejemplo, alguna vez en un post de Instagram, y de Instagram no, de LinkedIn, y sí funciona. Esto es del menor que y el mayor que, así. 3 hacia la izquierda y 3 hacia la derecha, para que lo que queda ahí dentro esté como, aquí debe ir tal cosa. ¿Sí ven? O sea, ayer les estaba diciendo que esta es una idea que requiere datos, porque de lo contrario se vuelve una afirmación. Y eso sí lo tengo muy claro porque en la formación doctoral, los que han pasado por ahí, saben que es donde más nos acusan, ¿no? Es que usted está afirmando. ¿Dónde están los argumentos? ¿Quién dijo eso? ¿Cómo se comprueba? ¿De dónde sacó esa idea? Y siempre va a pasar. Y entonces, al momento de escribir, nosotros pensamos que todo está como muy bien, que se va entendiendo, pero olvidamos esa parte de la argumentación. La IA, como esos son estadísticos, como son datos justamente muy puntuales, son rutinas, entonces lo va a identificar y lo va a colocar. Y mira que así tal cual. Aquí debe incluir evidencia sobre adaptación digital en el sector productivo, por ejemplo, datos de la OCDE, de la BID o del CEPAL, claro, porque de ahí van a salir. Entre ellas, la inteligencia artificial es un recurso transversal capaz de automatizar tareas, ampliar la capacidad de análisis y generar soluciones de diversos sectores. Aquí se requiere citar autores o reportes internacionales sobre el impacto de la IA en sectores productivos, puede ser de la UNESCO o de estas organizaciones. Este escenario, impulsado por el vertiginoso crecimiento de la inteligencia artificial generativa, durante los últimos años redefine las expectativas sociales sobre el uso competente y crítico de la tecnología. Aquí se recomienda insertar estadísticas del crecimiento de la IA, por ejemplo, informes de Stanford o Gartner. Frente a este panorama, la educación enfrenta nuevamente el riesgo de repetir errores del pasado cuando la incorporación tardía de innovaciones digitales limitó la capacidad de las instituciones para responder a los cambios culturales, laborales y cognitivos del entorno. Aquí se requiere incluir actores que aborden la brecha educativa, tecnológica o resistencia institucional. Por ejemplo, Salinas, Area, Siemens o estudios de UNESCO. Cuando uno trabaja en el tema sabe qué autores son como los más reconocidos, ¿no? Salinas es de los que habla mucho de esto. Yo le incorporaría al doctor Cabero, pero ya son cosas como personales. A mí lo que me interesa es que se den cuenta que dentro de esa ingeniería del prompt que estamos hablando, mira cómo yo puedo utilizar la IA para generar algo mucho más desarrollado, ¿no? Quien diga que no lo estoy haciendo yo, sino que lo está haciendo la IA, se equivoca en el sentido de que las ideas en primera instancia vinieron de mí. El cuidado del detalle viene del humano, por eso está ahí como el tema del gobierno humano. Que yo me ayude con este tipo de cosas simplemente es el entendimiento de cómo funcionan estos asistentes y cómo le voy a sacar mayor provecho. Por eso les decía en algún punto, si yo voy y reviso los prompts y me encuentro este tipo de cosas, digo, uy, aquí hay una persona que le ha puesto bastante características, ¿no? Y de paso, mira que ya me queda el texto
pulido para copiarlo y llevarlo a Copilot, y acá, en el que me buscaba ese tipo de estadísticas, se lo puedo dar. Entonces, acá simplemente voy a hacer lo siguiente, porque tengo que decirle que le voy a dar marcado los espacios para que él busque, y ayer me di cuenta que nos fallaron unos prompts, me puse a revisar esta mañana, y el tema es que estaba buscando en revistas indexadas que son de pago, ¿no? Que no son públicas. Me faltó incluir eso en el prompt. Mire cómo es de importante los detalles de un prompt. Aquí, por ejemplo, tenía que haberle dicho, la revista indexada debe ser de acceso público. Con eso garantizo que lo que me entregue va a ser mucho mejor. Como no lo incluí, entonces viene el tema de la ética y la iteración controlada. Ahora te voy a dar el texto marcando con los caracteres, y vuelve y juega, menor y mayor que, el lugar donde requiero la cita. Además, te dejo un ejemplo de lo que espero puedas. No, espero no, es muy genérico, ¿no? Ejemplo de lo que requiero. Adicionalmente, dentro de los parámetros de búsqueda, ten en cuenta que las revistas indexadas de la revista de la que la cuenta de las indexadas sean de acceso público. Ya con eso, suficiente. Y lo mismo, ¿no? Antes de comenzar, ¿entiendes la tarea? El rol no, porque ese ya lo habíamos preguntado. Necesito que me diga que sí, que va a buscar. Con DOI y con revistas últimos 10 años, que aquí está marcado con los textos. Entregaré el argumento de autor, referencia, con DOI, enlace, texto completo, citas insertadas. Por favor, envíame el texto y confirma si mantengo el foco internacional o incluyo organismos y registros dominicanos. Entonces le voy a colocar sí. Mantén el foco internacional, pero también incorpora instituciones colombianas como el MEN, porque es importante, ¿no? De ahí van a salir las mayores premisas. Incluyendo MEN y organismos internacionales. Perfecto. Listo. Aquí simplemente sería darle el texto, ¿no? El texto es, y va, porque ya lo tenía ahí copiado. Mira que va entre las llaves, porque eso ya me lo dio la otra IA, ya va con las señales. Simplemente es dejarlo que haga la magia. Ahora, tratemos de consolidar. Voy a regresar acá. Sí, los promos. Voy a tratar de ponerlos todos, así como lo acabé de mostrar, para que les quede más fácil a ustedes. Miren que he tratado como de ir marcando para que no se nos vuelva un chorrero, ¿no? Pero pues es que así funciona. Yo a veces hago como libros dependiendo. Aquí voy a colocar, ahora sí, rol evaluador. Y ahí el tema de los lineamientos, no se olviden, yo le di unos lineamientos que tenía por ahí como a la mano, simplemente para mostrarles lo técnico, ¿no? No es que esos lineamientos sean los mejores, inclusive uno podría bajar de internet. Ahí viene el tema contextual. Yo no creo que una institución, un programa no tenga los lineamientos de evaluación de sus proyectos de investigación o de algún tipo de circunstancia, ¿no? Por eso digo que me parece es muy contextual. Entonces, simplemente es entender que yo le puedo dar esa información para alimentar en ese sentido del machine learning y obtener mejores respuestas o
respuestas mucho más cercanas a ese contexto. Que no se olviden, la IA por sí sola no lo va a hacer. Ellos no, no interpreta, no sabe. Nosotros tenemos que saberla direccionar en ese sentido. Un prompt importante que yo puse aquí, que este sí les puede llegar como a servir, es este que le puse acá de que me marque. Después de que me evaluó y todo el tema. Miren, este. Y puede servirles para lo que sea, ¿no? O sea, es como les digo, espero que desde estos tips poder hacer realidad lo que les estoy mencionando dentro de esa ingeniería del prompt, el machine learning y el pensamiento algorítmico, para que no se me queden en conceptos abstractos. Miren que estoy pensando en soluciones. Cuando le digo marca, eso es una solución. Cuando le digo carácter, eso es machine learning, el entrenamiento. Y así parezca lo más sencillo del mundo, es importante porque eso es lo que hace que su prompt realmente tenga ese efecto de un prompt ganador, por decirlo de alguna manera, ¿correcto? Aquí le voy a colocar buscador. En el buscador, ¿qué hice? Le puse que íbamos a marcar, ¿no? Y los detalles, no se olviden de los detalles. Ayer, es que generalmente no, Copilot es el que menos me falla en esa rutina de buscar, y ayer me falló 2 veces, que dije, pero este me hizo quedar mal. Entonces me puse a revisar esta mañana y encontré que el detallito era eso, que me estaba llevando a publicaciones que son de pago, y claro, cuando yo le doy clic al enlace no me deja porque eso requiere que yo tenga acceso a esa base de datos, que generalmente es lo que nos dan las bibliotecas, ¿no? Pero eso sí ya no lo puedo yo medir, la IA me lo va a traer. Si me preguntaran desde la investigación, ¿y se puede hacer algo para eso? Sí, pero hay otras IAs. Lo que pasa es que eso sí ya sería como algo muy específico de la investigación. Ahora les muestro cuáles pueden utilizar, pero ya es como para un trabajo muy puntual, ¿no? ¿Dónde me quedé? Aquí. Y luego le dan el texto marcado con las ideas. Y miren que ahora él me entrega justamente lo que yo esperaba. En la actualidad, la sociedad productiva adopta una manera acelerada de herramientas digitales que transforman los procesos de trabajo, comunicación y toma de decisiones. La edición 2023 del Índice de Gobierno Digital de la OCDE y la BID para ALC, que me imagino sé que será la ALC, evidencia avances y brechas en capacidades digitales que impactan la previsión de servicios y la modernización institucional, con efectos en productividad a la par. La CEPAL identifica políticas e instrumentos para fomentar la digitalización en el sector productivo, señalando oportunidades para ampliar la adopción tecnológica en empresas. Entre ellas, la inteligencia artificial se ha consolidado. Ahí hay un tema como de redacción que tengo que ajustar, ¿no? Pero en este punto, por lo menos, he solventado el tema de los argumentos. Luego tengo que hacerlo como algo mucho más claro. O le puedo pedir aquí que me lo ajuste de tal forma que no se pierda el sentido y la coherencia. Lo primero, antes de eso, como les digo, para eso está la iteración. Entonces, todo lo que hagamos en función del cambio, del mejoramiento, no tiene problema. Y entre más iteraciones, se considera que mucho mejor es tu trabajo, porque fue justamente la parte en la cual aportaste mayor desarrollo metacognitivo al resultado final. Porque si yo copiara esto y lo pegara, pues entonces ahí se evidencia que no hay mayor preocupación o no me he inmiscuido, ¿no?, en la tarea de leer y de ver las cosas para comprobar que estoy entregando lo mejor. Entonces, eso es algo como muy puntual. Veamos que si funcionan los enlaces o no. Mira que ahora sí. Aquí está el PDF. ¿Cómo se cita esto? Ay, mire que ahí está. Entonces, me ayudó en la búsqueda. No se olviden que eso. Ahora, que si es el mejor o no, eso va a depender de sus habilidades, pero de investigación. Ya no dependería de la inteligencia artificial. Ahora les doy otro par de tips y ustedes después deciden cómo les parece que sea mejor, ¿vale? Porque hasta ahora, y vuelvo a insistir, la idea no es decirles esto se hace así, porque estaría dentro de un error, porque las posibilidades son tan infinitas que no hay una forma, ¿no?
Y lo que se valora es que cada quien lo puede hacer a su manera y va a quedar pues justamente el que dentro de su manera encuentra el mejor resultado. Y ahí es donde están como las diferencias en las cuales nos tenemos que mover en este nuevo mercado laboral. Mira que sí. ¿Se dan cuenta cómo los pequeños detalles cuentan? Le puse eso de que sea acceso público y ya. Mejoró el tema de encontrarme la publicación. Ahora, hay muchos documentos de CEPAL, si yo quiero como más de autores, entonces tengo que decirle, ¿no? Prioriza más los autores sobre las organizaciones o ese tipo de cosas. Aquí no me puso el enlace, pero simplemente es decirle que me lo abra. Mira que sí. Y sí, esto está publicado en una base de datos, por eso lo toma. Perfecto. Es este mismo. Lo tomo para dos referencias, me imagino. Stanford. A ver, veamos si este documento de Stanford sí existe. Sí. Lo que pasa es que viene publicado en estos blogs, ¿no? Pero pues es un documento que tendría que evaluar si sí o si no. Si no, simplemente decirle no, ese no lo tomes porque no está dentro de una base de datos o algo por el estilo, cámbiamelo por otro que sí cumple el criterio. Este de la UNESCO, este sí me parece importante. Sí, ahí está. Estos documentos sí se citan así, ¿no? Los toman de ahí, tal cual. Entonces, mira que, o sea, dentro de lo que es el desarrollo como tal de la tarea, la hace. ¿Listo? He ahí una ayuda supremamente grande. Ahora, que si me gusta o que no me gusta, eso ya va a depender de usted. Por ejemplo, a mí no me gustaba mucho como la redacción. Es decir, bien, pero al mirar el resultado final, me parece que los argumentos no aportan a el desarrollo de las ideas de mi texto original o la redacción de cómo los incluiste no está alineada con ese objetivo. Recuerda, la voy a colocar, recuerda que se trata de un documento articulado, no de un rompecabezas, le voy a probar. A ver si me lo entiende, que es como que tuviera fichas independientes. Ahí hago una iteración, por ejemplo, ese tipo de cosas. Releer el texto base y extraer ideas centrales, seleccionar evidencias, artículos indexados, informes y del MEN que dialoguen directamente con esas ideas. Perfecto, eso es lo que quiero. Redactar un texto fluido donde las citas se integren como parte del argumento, no como bloques aislados. Cerrar con biografía en norma APA, con DOI o enlace público. Y aquí viene. Entonces me lo ajustó. Veamos a ver si es cierto o no. En la actualidad, la sociedad productiva adopta de manera acelerada herramientas digitales que transforman los procesos de trabajo, comunicación y toma de decisiones. Este fenómeno ha sido documentado por la OCDE y el BID, quienes señalan que la digitalización constituye un motor clave para la productividad y la innovación en América Latina, aunque persisten brechas significativas en capacidades institucionales y empresariales. OCDE y BID 2025, que esa es la cita, ¿no? Aquí también juegan cosas. Los que trabajen en esto, esa cita en APA está bien hecha. A mí me parece que como que le hace falta la página, ¿no? Como que ahí debería ir en qué página de ese documento está, si mal no estoy. Y lo puedo pedir y lo puede hacer. De manera complementaria, la CEPAL advierte que la falta de políticas coherentes de digitalización en el sector productivo limita la competitividad regional
y la capacidad de las empresas para adaptarse a los cambios tecnológicos. Ese sí queda así, CEPAL 2024. Entre estas herramientas, la inteligencia... Mira que ya leerlo, yo tengo ese... Pero vuelve y juega, son trucos, ¿no? No vayan a pensar que es como que estoy diciéndoles lo que hay que hacer, porque eso es muy difícil, vuelvo y lo explico, o sea, no se trata de eso. Yo aquí estoy en el rol más bien como de acercarles desde la perspectiva tecnopedagógica y ustedes toman la decisión. Un tip que tengo para esta parte es leerlo en voz alta para poder determinar si la coherencia, yo me acuerdo mucho en la coherencia y la fluidez llegan a cumplirse, ¿no? Y si lo voy leyendo y lo voy entendiendo, digo, está bien. Por eso en el anterior me pareció que aún no. Ahora, esto todavía tiene posibilidades de mejora, no significa que ahí ya esté. Cuando yo me vaya de aquí a otro, lo que tengo que garantizar es la función como tal de este chat. No se olviden que la función de este chat no es redactar. La función de este chat es buscar la información. Lo que pasa es que quiero que me entregue algo cercano. La redacción, vuelve y juega pensamiento algorítmico, tendría que hacerla por aparte, en otro asistente de IA al cual lo haya entrenado para que sea, por ejemplo, un corrector de estilo. ¿Se acuerdan el prompt? ¿Lo tienen todavía? El prompt que hicimos hace como unas 2 o 3 clases, cuando lo sacábamos de ese de LinkedIn que les mostraba, el del corrector. Ese podría ser para este tipo de cosas. Lo debo tener por aquí. Es más, redacción científica ajuste, creo que era este, que lo tomamos de ese. Y si no, lo volvemos a buscar. Pero en este punto es como entender, ¿no? Soluciones. Entonces, puedo tomar un asistente que me ayude con la redacción. Puedo tomar un asistente que me ayuda con las citas. Por ejemplo, yo hago eso, por aquí lo debo tener. Un validador de citas de norma APA. Véalo, aquí está. Después de que hago eso, le entrego ese mismo, profe Víctor. Muy bien. ¿Ves por qué pasa esto? Está fallando por esos servidores, creo. Y si no, me toca volverlo a colocar, como les digo. Pero el que está ahí en el chat, ese es, ¿no? Ese me puede servir. Ese me puede servir para ese tipo de cosas. Primero, como les digo, salir de acá con lo que requiero, porque al otro no le puedo pedir la página. Espero que se entienda como esa parte. Supongamos, yo tomo esto y lo llevo acá a otro. Yo para la redacción confío más en ChatGPT que en los otros. Pero cosa mía. Usted puede ser que confíe, no sé, en Perplexity, en Genially, bueno, en Gemini, en el que quieras. Pero es entender que el otro no va a tener la memoria de lo que hizo en la anterior, ¿no? Este Copilot es el que tiene las fuentes y las puede leer. Si yo quisiera que ChatGPT trabaje con estas fuentes, tendría que dárselas. Pero, ¿qué es dárselas? Hacerles llegar la información, porque ChatGPT no lee este enlace. Tendría que bajar el PDF y subírselo o copiarle el texto. Entonces, imagínate, ¿no? Se vuelve una tarea más dispendiosa y la idea es que la tecnología está para facilitar y no para complicar. Entonces tengo que ir haciendo las cosas. Bien, le voy a colocar aquí. Me gusta el resultado, pero veo que en las citas... Y yo me olvidé colocar algo, creo que es importante. Voy a revisar. Claro, no lo puse. Y es como les digo, ¿sí ven? Tiene que haberle colocado que tienen que ser citas parafraseadas de menos de 40 palabras. No estamos manejando la normativa de que sean citas parafraseadas de menos de 40 palabras, donde se incluye acorde a norma APA el número de página del documento original. Esto que estoy haciendo aquí, esto ya es competencias como en el tema de la investigación, ¿no? Miren que a veces por le digo que el prompt me va quedando ahí como en función. Yo después, cuando voy haciendo estas iteraciones, tomo ese original, voy arreglando y por ahí lo guardo en un documento que tengo como de mis mejores prompts, porque a la larga siempre va teniendo margen de mejora, ¿correcto? Que eso es lo que espero ustedes, más que nada, aprendan. Por eso les comparto el prompt, porque sé que
no es que sea el mejor, pero sirve como una primera base. Ajusta, le voy a colocar aquí. Este sí se los voy a dar porque son lineamientos puntuales. Que de pronto se me quedaron por ahí. ¿Dónde está? Aquí. Ah, pero los dos, ¿no? Los dos que utilicé. ¿Dónde fue el otro? Este importantísimo, este de las piezas, porque ya me dio un resultado mucho mejor. Dentro del Machine Learning, una de las reglas que dicen los autores, los más expertos en esto, es que uno debería, cuando estás dentro de un resultado, colocarle esto, bien o no. No, eso no es lo que yo quería, porque es importante enseñarle. Entonces tiene que ser una palabra así como muy puntual. Muy bien, es lo que esperaba. No, no es lo que quiero. E inclusive hay unos que van más allá, ¿no? Muy mal, me decepcionas. O hay otra teoría, y se lo leí en estos días, que dice que uno debería retar. Algo así como, pensé que podías hacer las cosas mejores. Y resulta que la IA funciona mejor así. Eso dicen, ¿no? Como les digo, habría que probar. Yo por lo menos he incorporado eso, del bien, no, para que de esa manera el resultado que me entregue sea mucho mejor. Habrá que ver, ¿no? Si al final en la rebelión de las máquinas eso afecta, como el meme que hay por ahí. Pero sí he mirado muchos posts sobre eso de que decirle bien, no, te entrega mejores resultados. Se acaban de dar cuenta que acá sí lo hizo. Mira que ahora sí está el número de página. ¿Correcto? Ahora, si la pregunta es, profe, ¿y esa página sí es? Pues habría que comprobarlo. Yo confío que sí, porque sé que entró al documento y sé que lo leyó, pero vamos a verlo. Es esta de la OCDE BIT del 2025. Esta. Download PDF. Y tendría que ir a la página 14. Y veamos qué era lo que decía. Señalan que la digitalización es un motor clave para la productividad. Aquí no está, ¿dónde está? Aquí. Claro, aquí está. Pero no se olviden que es parafraseada, no tiene que ser puntual, ¿no? Pero sí está hablando justamente de ese tipo de cosas. Algunos piensan que no hay que darle a la IA una personalización, pero ¿en qué sentido, profe Víctor? Person, como tratarla en función de como una persona. Tiene un nombre, ¿no? Yo creo que usted me está haciendo referencia a eso. Cuando uno le da características humanas, creo que es, ¿no? Lo que usted hace referencia. Ya, sí, no, en eso tiene razón, no hay que darle el sentido humano, ¿no? Yo hago referencia de pronto en el prompt, es al tema del machine learning. Comenzar diciéndole bien o no es importante. Lo que sí han dicho muchos autores es que uno no le puede decir es como gracias o como ser un poquito más condescendiente con la respuesta, tiene que ser un poco más desde la estructura del orden, pero decirle esto está bien o esto está mal, hace parte del entrenamiento, ¿no? Que sepa que eso no es lo que yo quería. Solo es esa partecita. Pero el otro sí, o sea, saludarla, decirle gracias, ese tipo de cosas, eso también dicen muchos autores que no es conveniente porque sesga el resultado. Que de paso, eso también es importante, la IA tiene por programación un sentido de condescendencia muy alto, ¿no? Y entonces no es bueno
que la trates así porque, o sea, siempre te va a dar la razón y no conviene. Es más, he escuchado, he leído, porque pues no, o he visto, me he informado entonces, para que sea la palabra más correcta. Uno debería empezar un chat nuevo diciéndole, no seas condescendiente, desafía lo que digo, si sabes que estoy mal, no aceptes, para quitarle esa programación. Es más, yo me encontré alguna vez un post en Instagram, lo que pasa es que tendría que ir a buscarlo, permítame lo encuentro porque sé que sí lo puedo encontrar de una forma más rápida. Yo por acá lo tenía. Ay, no me dejó. ¿Con quién fue que lo charlé? Y de paso también salimos de ese pedacito. Miren que por eso me gustan las clases así, porque de un comentario salen cosas bien interesantes. Ya encontré el post. Pero cerremos tantas ventanas que después me confundo. Antes de continuar con esto que les iba a mostrar, hasta aquí vamos bien, técnicamente hablando. No se olviden, estamos consolidando la ingeniería del prompt, pensamiento algorítmico, entrenamiento de la máquina, que son las dos cosas claves para que lo podamos. ¿Listo? De ahí para allá son tips para que eso se haga realidad y ustedes deciden. Estábamos hablando de lo que nos comentaba el profe Víctor, del tema de la humanización, y es bien importante eso. Y entonces, este es un prompt, yo creo que esto es del año pasado, si mal no estoy. 25 semanas atrás, no me acuerdo cuándo salió. No sé si lo habían visto, ¿correcto? Yo lo tengo guardado, miren que lo tengo guardado entre mis cosas, porque lo que pasa es que lo tengo muy quedado, porque sí, esto es muy antiguo, el 21 de mayo, pero no es de este año, estoy seguro que es como del año pasado, o si fuera de este año igual es un poco de tiempo. Desde ya hace mucho tiempo se viene señalando eso, ¿no? Primero, que no hay que tratarlo como humano para no sesgar la respuesta. Lo otro es quitarle la parte de la programación con la cual vienen todos los asistentes de IA que hacen que sean muy complacientes con nosotros, que inclusive ese es el problema de la famosa alucinación, que se los había mencionado ya hace unas clases. ¿Una inteligencia artificial se equivoca? No, pero es probable que alucine si nuestro prompt no está bien, y no se olviden que como está hecha para satisfacer nuestras necesidades, porque inclusive tiene un elemento de marketing y la idea es que uno se quede ahí, entonces siempre te va a dar como que la razón o siempre va a estar ahí. Y si tiene que inventarse algo, pues lo va a hacer, porque tiene que responder primero a eso sobre cualquier otra cosa, ¿correcto? Es como dentro de esos sesgos con los cuales fue programado. Y entonces aparecían este tipo de publicaciones, a mí me gusta esta, que aparece aquí en Instagram, y dan este prompt, lo llaman el modo absoluto, donde le dice a ChatGPT o a cualquiera de estas herramientas, de aquí en adelante quiero que no seas complaciente, dame las respuestas, no pongas emojis, no pongas sentido emocional, sé como lo más coherente posible dentro de ese sentido. Y eso hace que este prompt sea bien interesante. No sé si lo habían visto o no, se los voy a compartir aquí en el chat para que lo tengan ahí dentro de sus cosas por Instagram, ¿no? Y lo podemos utilizar para que en ese sentido no nos dé como mayor dificultad. Sí, puede ser, profe Víctor, que le entreguemos todo y que nos haga. La podríamos convertir justamente en un ingeniero de prompt, ¿no? O sea, sí, ese es un buen pensamiento de todo esto. Entonces, miren, es justamente eso. De aquí en adelante se respondería de forma muy puntual y eliminaría ese tipo de cosas, dándole como cabida a lo que me comentaba el profe. Entonces, simplemente yo lo suelo hacer así, pues capturar pantalla o guardar la imagen.
Yo utilizo el que viene aquí en el navegador, ¿no? Imprimir pantalla. Guardé la pantalla, nada más. Esto es un truco, no sé si se lo sabían. Cómo pasar de imagen a texto, porque aquí no lo puedo copiar. Y entonces, trucos de TikTok. Uno sube la imagen a Drive. Mientras lo va subiendo, voy leo acá lo que me dice la profe Diana. Entonces, es falso que si se solicita a través de prompts más cordiales, hola, por favor, gracias, se genera mejor información. Sí, profe, eso salió ya hace más de un año. No tanto así como que sea mejor información, sino que aumenta el sesgo de que te entregue informaciones que no corresponden, ¿no? Porque no hay que ser como tan condescendiente. Recuerda que no es una máquina que piensa, sino que interactúa de forma estadística. Y hace un buen tiempo que salió eso, de que no es conveniente decirle hola, por favor, nada de esas cosas. Ser como lo más concreto y directo ahí en el prompt, que por eso no se utiliza. Yo les decía es que yo le pongo bien o no, es en el sentido del entrenamiento, para que sepa qué es lo que yo quiero. Porque a la larga, como tienen memoria, ese tipo de cosas sí se van instaurando para futuras tareas. Y entonces, entre más la utilice, porque es un tema de entrenamiento, pues va a conocer mejor mi estilo o lo que yo busco y ahí es que me va a entregar respuestas mucho más cercanas a eso, a lo que yo quiero. Pero no es conveniente ese trato como tan cordial de uno para ella, de decirle gracias y demás. Eso salió hace un buen tiempo. Y por eso son este Sprung, ¿no? Que dice, quítale todo ese tema porque si no, no te funciona como tal. Miren, subo la imagen, le doy a abrir con el documento de texto de Google. Hay una IA que tiene incorporada justamente la plataforma de Google y lo que hace es abrirme la imagen, lo que hace es escanear la imagen y darme el texto. Entonces miren que ahora ya tengo un texto que puedo copiar. ¿Listo? Y por ejemplo, ¿cómo funciona esto? Yo primero tendré que hacer el rol, voy a trabajar tal cual. Asume el rol de un experto en corrección de estilo. Le voy a colocar énfasis. Tu énfasis es la redacción. Le podía colocar humanizada, pero es que no es un término como que lo sepa interpretar, ¿no? La redacción académica. Tu tarea es ajustar los textos que te entregue acorde a los siguientes parámetros. Y voy a colocar los parámetros que teníamos del otro prompt que el profe Víctor nos colocó aquí en el chat. Pero solo los parámetros, lo del rol no, porque se lo estoy colocando yo acá. Los copié del chat. Estoy como tratando de personalizar. Si quieren ahora se los paso tal cual. Aquí, antes de continuar, entiendes tu rol y tarea, por lo que les digo, ¿no? Podía tomar el prompt tal cual como lo teníamos en el otro, pero yo siempre trato de personalizarlo en función de mi forma de hacer las cosas. Vuelve y juega, no porque esté bien o esté mal, es un tema ético. O sea, cada quien sabe cómo quiere operar. ¿Listo? La personalización sería, o sea, no hay otra explicación.
Y miren que a este mismo, les voy a copiar esto, ¿no? From, aquí. Aquí. Este lo que hace es quitar la parte de la condescendencia con lo que viene programado el asistente para que cuando me entregue las cosas lo haga de tal forma que no esté pensando en darme a mí la razón. Eso significa que me daría una mejor respuesta posible, ¿no? Aquí le voy a colocar, además, también incorpora este lineamiento. Y siempre lo pongo, ¿lo entiendes? Para el control como tal del proceso, entrenamiento de la máquina. Mira que ahora la respuesta es más corta, porque ya no busca darle vueltas, sino que va más concreto. Aplicaré todos los lineamientos simultáneamente, sin suavización, sin suavizar, sin preguntas, sin extensiones innecesarias, sin conectores conversacionales y sin ningún mecanismo de optimización de iteración. Puedes enviar el texto. Correcto. Entonces ya estoy en el punto en el cual tengo una máquina, pues. Este, por ejemplo, es importante para más adelante, si me parece a mí como que es algo interesante. Pero miren, que si yo le doy el texto para que él me lo arregle, vamos a ver un resultado muy particular, ¿no? Miren que ahora no me dice el texto es nada, o sea, va al grano, ¿no? O sea, se quitó todo eso y ya no me entrega ninguna circunstancia adicional. Se dedicó a hacer la tarea, como quien dice, evitando el tema de la humanización en el proceso. La aceleración con la que los sectores productivos reorganizan sus funciones en torno a herramientas digitales revelan un proceso más profundo que la simple adopción tecnológica. La OCDE y la BID muestran que la digitalización sostiene la productividad, aunque las instituciones y las empresas aún exhiben vacíos estructurales que ralentizan su aprovechamiento. Cabe recordar que la CEPAL identifica un problema paralelo. La región avanza sin una arquitectura de políticas capaz de sostener la adaptación tecnológica, lo que restringe la competitividad y deja a muchas organizaciones en un estado reactivo frente a los cambios. En este mapa irregular, la inteligencia artificial ocupa un lugar que no corresponde a una moda técnica, sino a un recurso que recalibra los modos de producción. No se olviden que el programa que sé que teníamos ahí en el chat era bien puntual para el tema de supuestamente humanizar el texto en el sentido de que no lo reconozcan los identificadores, ¿no? Hagamos la prueba para no irnos con la incertidumbre. Aquí vuelve y juega, profe, y entonces, ¿cuál es mejor? Ustedes deciden en función de lo que requieran. Vámonos al 0GPT, a ver. Si yo le pongo el texto, que se supone que ya está mejor, debería decirme, ¿no? Que esto fue hecho por una inteligencia artificial. ¿En qué porcentaje? No sé. 100% me sale. Ahora, vamos al que lo hicimos con el corrector. Y se supone que aquí debería salirme menos, porque esa es su función. Mira que sí. Si lo logra, ¿correcto? Ahora, si ese texto me gusta o no, vuelve y juega. Tema ético de ustedes. Por ejemplo, aquí hay unas palabras que yo de pronto no utilizaría. En este mapa irregular, yo como que no hablo así, diría. Lo ajusto, ¿no? En este contexto, en este contexto variable le pondría yo. La inteligencia artificial ocupa un lugar. Pero ya, eso sí ya depende como de cada quien. Pero mira que dentro de lo que es el refinamiento del prompt, con la serie de tareas y todo lo que hemos venido hablando, se logra una tarea mucho más puntual, ¿no?
Y apenas vamos en el primer párrafo. No se olviden que nuestro escrito, que era este, o sea, se volvió todo eso, porque pues va teniendo como más elementos, ¿correcto? Hasta ahí vamos bien, técnicamente hablando. ¿Hay algo que de pronto de lo técnico no lo logré explicar bien? Porque la idea es que de aquí para allá cacharrear, ¿no? No hay otra forma, hay que probar. Si me dijeran, profe, una tarea, hagan un artículo o hagan un escrito, que para la próxima semana vamos a comenzar como con eso, con una actividad como muy puntual, pero muy de ustedes, ¿no? No para mí, no se preocupen que aquí no es un tema de notas, es un tema de aprendizaje. A mí me interesa que digan, sí, profe, he aprendido otras cosas y estoy pensando desde otra perspectiva y técnicamente me quedan claras muchas más cosas. Ahí deberíamos estar, porque como les digo, faltan todavía elementos, ¿no? Pero en este momento estamos en la fase de cualificación de la competencia para luego sí llevarlo a nuestra labor. Que cuando hagamos las competencias, entonces ya sé cómo lo puedo hacer con la IA. Que cuando hagamos la evaluación, ya sé qué es lo que le voy a pedir a la IA. Entonces tiene que quedar muy clara la parte de la ingeniería del prompt antes de pasar a cualquier tarea, porque yo consideraría eso. Después de esta sensibilización, o cómo lo podemos llamar, desde esta contextualización de la ingeniería del prompt, ya nos queda justamente ese panorama amplio de cualquier tipo de cosa que podamos llegar a hacer. Porque no se olviden que son los detalles. Y ahí es donde cambia el punto. Esos detalles van a depender de su conocimiento. Yo aquí le he metido cosas de mi entendimiento, ¿no? Por eso digo que, pues, profe, ¿se puede hacer un listado de tareas a realizar para hacer la investigación o cada caso es diferente? De tareas no le entiendo muy bien la pregunta, profe. O sea, ¿cómo definir cada una de los lineamientos que requiere una investigación? Algo así, como un croquis. Ah, ya, los prompts son como las tareas. O sea, es como que los voy dividiendo, ¿le entiendo? Como que por cada parte. A ver si puedo consolidarle porque me queda todavía como una duda en la pregunta. Todo va a depender de lo que yo quiera, de lo que yo quiera alcanzar, de lo que yo quiera lograr, de cuál es el objetivo. La idea es que el prompt lo dividamos en tareas que me ayuden como solucionar. Volviendo al tema de la investigación, es como el objetivo general y los objetivos específicos. Los objetivos específicos son los que lo resuelven, ¿no? Entonces nosotros lo que estamos haciendo es aprendiendo a dividir en objetivos específicos para poderlo alcanzar la tarea general. No es que no se pueda, sino que si yo hago una tarea muy grande, muy compleja, lo más seguro es que la respuesta no sea la mejor, porque pues vas a querer abordar mucho en muy poco. Entonces, no es lo conveniente. Lo mejor es dividir. Eso es lo que dice el pensamiento algorítmico. No sé si por ahí es el lado de lo que me estás preguntando, profe Víctor. O lo pongo así, a ver si logro contextualizar mejor la idea. Vámonos a este otro ejemplo. Porque hasta aquí el tema no es la investigación, ¿no? No se olviden que tomé eso para el ejemplo práctico de lo otro, pero podría ser para cualquier cosa. Miren que dentro de ese campo de la investigación también hay una técnica y ayuda un montón. Y entonces uno hace este tipo de cosas. Ah, sí, profe, sí. O sea, yo voy realizando una investigación dentro de mis saberes previos de lo que es la investigación y lo que yo me he podido comprobar. Voy sacando como los apartados y los voy trabajando uno por uno, sí. O sea, voy dividiendo en tareas. Ahí sí va a depender, como les digo, cada quien en su forma. Podrían utilizar diferentes técnicas. De ahí el énfasis que hago tan grande en el sentido de que los conocimientos previos son supremamente importantes. En ningún punto se suprime lo que el ser humano aporta. Habrá gente que tiene más experiencia, habilidad en algún campo y esa es la que le saca más provecho a la IA, que ahí es donde está el tema con el video que arrancaba el día de hoy. La IA no es que nos vaya a reemplazar por sí sola, sino las personas que le saben sacar provecho. Tenemos que meternos en el ámbito y saberlo trabajar mejor, ¿correcto? Y todos estos ejemplos que vengo haciendo es como para entender justamente
la importancia de saber armar un prompt. Que ya tú lo armes bien va a depender del nivel de detalle, Sí, yo recomendaría dividir en tareas y que cada tarea tenga un prompt. E inclusive, si se dan cuenta, para cada tarea tengo una IA, no necesariamente todo en lo mismo, porque va a depender del contexto. Confío más en lo que significa ir a internet a buscar en Copilot, por ejemplo. Confío más en redacción justamente en ChatGPT. Si tuviese que hacer una búsqueda mucho más puntual de artículos, hay otras inteligencias artificiales. Por ejemplo, está esta del SciSpace. No me acuerdo, no, esta. Lo que pasa es que yo no me acuerdo, mi memoria no funciona así, ¿no? Ese es el nombre. Se los voy a copiar aquí en el chat. Pero esto ya requiere el entendimiento de otro tipo de circunstancias. También está el conejito buscador y el Connected Papers, pero ya es algo muy particular que ustedes requieran, aunque como les digo, para todo hay solución. Y para eso era este ejemplo. Supongamos, una técnica para escribir o para hacer una investigación parte justamente de lo que es el mapeo bibliográfico. ¿Sí? Que no sé si lo conocen o no. Cuando uno busca información previa de otras investigaciones que han hablado de lo mismo para poder localizar dónde está el vacío de conocimiento. Una vez que tú localizas el vacío de conocimiento, pues ahí tienes todo el andamiaje, la base de tu investigación, porque la investigación tiene que aportar al nuevo conocimiento. Y entonces, si hay algo que no se ha investigado, pues justamente esa es la justificación de por qué tú haces. Inclusive algunos autores o algunos expertos dicen, primero hay que hacer la matriz de mapeo. O sea, deberíamos partir de aquí. No significa que sea lo mejor, cada quien debe decidirlo. En esto que me estás comentando, profe Víctor, explica mejor. Tareas, lo divido en tareas, voy a hacer primero esto, voy a hacer lo otro. ¿Y de qué depende esa tarea? De ti, de tus conocimientos y de tu forma de hacer las cosas. Por eso la palabra clave aquí es adaptación. Entonces les explico puntualmente para poderlo manejar, aunque no sé si me alcancen estos 15 minutos, pero si no, el lunes lo retomamos. Anteriormente, para que se entienda la diferencia, a mí me tocaba buscar en las bases de datos justamente estos datos, que eso es lo que tiene una matriz. El título, los autores, las palabras claves, el año, el resumen, el objetivo, la metodología, los resultados, las conclusiones, las recomendaciones. A mí me gusta incorporar de las citas porque después las utilizaba en el texto, porque cuando comencé con esto no había esta rutina de Copilot, que ahora la reemplacé con Copilot. Por eso digo que es adaptación. No. Pero antes me tocaba a mí ponerme a leer el documento, mirar por ahí y dejar lista la cita por si de pronto la iba a utilizar más allá. Imagínate. Y la URL porque es importante para poder recuperar el documento, ¿no? Si no, de lo contrario, ¿dónde me queda? Y luego uno se ponía, como les digo, a leer y a buscar, que por eso le escribía como con otro color. Impacto positivo en el aprendizaje utilizando la IA. Entonces, aquí me hablan de un impacto positivo. Se me vuelve una característica que yo después voy a tener en cuenta. Suponiendo que yo estoy escribiendo, como lo hicimos anteriormente. Entonces, las investigaciones de Esteban P. y del Puerto D señalan que la inteligencia artificial en la formación inicial del profesorado han demostrado un efecto positivo en la resolución de aprendizajes, en las capacidades de diseñar sus propios recursos. Bueno, lo que está diciendo aquí, pero me toca a mí armarlo de poco en poco. ¿Cuánto me puedo demorar en esto? Días, semanas, va a depender de tu disponibilidad para ponerte a buscar, porque vuelve y juega. Me tocaba armar en primera instancia un plan. Pero esto que les estoy explicando va como en lo que me pregunta el profe, ¿no? De las tareas, dividir en tareas. Entonces, va a depender del contexto. Entonces, lo primero era hacer un plan de búsqueda. Yo quería hacer una investigación sobre esto, transformación de los resultados de aprendizaje en la formación docente mediante el plan de formación en inteligencia artificial generativa, porque no se olviden que esa es como mi área, tiene que ver también es mi tesis doctoral, todo tiene que ver con inteligencia artificial, entonces por ahí viene mucho. Entonces uno busca qué palabras van a ser las palabras clave para buscar, los traduce a sinónimos, son técnicas de búsqueda, voy a trabajar a nivel nacional, a nivel internacional, esta es la periodicidad, mire que esto lo hice en el 2023, y el tipo de idiomas que voy a manejar. Palabras que se excluyen, por ejemplo, en esa época
me acuerdo que yo quería separar lo técnico de lo pedagógico, no quería hablar ni de Machine Learning ni de aprendizaje profundo, no, era todo el tema resultados de aprendizaje. Y uno arma la fórmula, ¿no? Que ahora se lo puedo pedir a la inteligencia artificial. Ahora les muestro como tal cual, como ese tipo de cosas. Y con esta ecuación de búsqueda, me tocaba irme a las fuentes y a veces tocaba como adaptar porque los paréntesis en algunas funcionan, en otras toca cambiarle a comillas. Miren que todo eso es técnico, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Google Académico. Y aquí coloco eso. Y entonces él me busca publicaciones que tienen que ver con eso. En este caso puse la fórmula en inglés, porque la tengo en inglés y en español, justamente para encontrar resultados. Pero como es un tema que tiene más publicaciones en inglés, estoy seguro que por acá consigo más, suponiendo. Entonces miren que aquí ya voy consiguiendo algunas. Y me toca a mí manualmente ponerme a buscar una por una, o por lo menos aplicar filtros del tema de los años, de la indexación y demás, y supuestamente ya me quedan menos. Y me toca ir revisando de esas menos cuáles se acercan más a lo que yo quiero. Y suponiendo que esta es la que escogí, hay que leer el abstract y del abstract sacar los datos que componen esta matriz. Esa es la técnica, ¿correcto? Y cada uno la va haciendo. Inclusive, una vez se mete en bases de datos, también el que tenga más citaciones, eso sería un criterio de selección. Debe estar por aquí en mi plan el tema de los criterios de selección. ¿No? Bueno, y así va. Mire que esta misma ecuación yo la puedo aplicar a esta herramienta, por ejemplo, porque esta también apareció como con ese tipo de circunstancias. Sí, pues bueno, un usuario. Y entonces la diferencia, por ejemplo, del Google Académico con esta que utiliza inteligencia artificial es que dentro de los resultados que me va a entregar, va haciendo cosas. Lo primero es que él ya va creando la matriz, porque esto se utiliza justamente para eso, mira. Entonces me trae el atlas, me trae los aportes, lo que pasa es que está en inglés, lo puedo colocar a español como para que se entienda más. Me permite agregar columnas. Mira, resultados, conclusiones, métodos, tal cual lo que les estoy mostrando acá. Solo que ya me lo trae de una vez, condensado. Y él prioriza justamente lo que estábamos diciendo, los mejores autores, los accesos, también lo puedo configurar, pero en menor tiempo me hace un montón de cosas. Me trae para hacer las citas, me trae para ver el PDF, me trae para ver el enlace con el DOI, todo eso que hemos hecho, y entonces como que me genera mayor efectividad en esa búsqueda, ¿no? Tal cual. Porque si yo me metiera a una base de datos como por ejemplo la de Web of Science o Scopus, voy a hacer lo mismo que hice aquí en Google Académico y también me toca uno por uno y a veces esas cobran. Y entonces ahí viene como el tema de lo tedioso. Profe, ¿y existe algo que se pueda hacer para solucionar esto? Entonces yo me he puesto en esa tarea de tratar de solucionarlo, ¿no? Y encontré una rutina para hacerlo utilizando justamente Copilot. Lo probé con Gemini, pero no me ha dado el mismo resultado. Y eso también se los puedo compartir. Lo que pasa es que ya se hicieron las 8:25 y no quiero como quedar con la idea cortada. Inclusive tengo el prompt, que se los comparto. Por aquí lo debo tener. Porque lo he ido fortaleciendo. Aquí. Mira. Sino que antes es que ha ido siendo toda una evolución. Antes me tocaba darle artículo por artículo, ahora lo dejo que él haga. Pero, como les digo, quiero mostrarles esto con más detenimiento. Si les parece, dejémoslo hasta ahí y retomamos el lunes con más tiempo para poder ir haciendo las pruebas, porque sí me parece interesante que puedan ir mirando cómo justamente dentro de esa adaptación uno va haciendo cambios. Yo recuerdo, ahora que lo estoy viendo, cierto que a mí antes me tocaba seleccionar el artículo, o sea, era como una combinación entre las dos cosas. Y una vez que una vez que encontraba el artículo, le decía que me haga la tabla. Ahora ya
esta IA con sus nuevas, mira, él me hace directamente todo. Este es el prompt. Ahí lo tengo. Entonces, miren que nunca hay un proceso cerrado, ¿no? Esto está en continuo movimiento. La importancia de meternos en el tema de la ingeniería del prompt. No ha cambiado mi metodología ni mi ingeniería, lo que ha cambiado son las herramientas. A medida que las herramientas evolucionan, yo voy haciendo que mi prompt también evolucione con ellas. Ese es el punto, ¿no? Pero necesitamos llegar a un punto en el cual todos nos movamos de la misma manera. De lo contrario, como les digo, terminaría utilizando la herramienta de la IA por utilizarla y así no es el tema. O por lo menos en el ámbito profesional van a elegir al que sí lo sabe hacer de una forma mucho más puntual, ¿sí? Inclusive es un tema de competencia, de competitividad en el sector productivo. Listo, dejémoslo ahí y recomenzamos desde esta parte el lunes y comenzamos, no sé si el lunes lo alcancemos, sino el miércoles. Comenzamos ya con la parte de aterrizar todo esto a un proyecto mucho más puntual, ¿listo? O me dicen, necesitamos más práctica y buscamos otro ejemplo de afianzamiento. Lo que yo espero es que allá en sus casas estén haciendo tal cual y vayan probando, ¿vale? No se olviden que este es un tipo de habilidad que solo se aprende haciendo. Mi intención es acercarlos, pero para que ustedes ya lo manejen, tienen que hacerlo. O sea, no hay forma. Es experticia, al fin de cuentas. ¿Listo? Bueno, no más. Gracias por hoy. Pasa el tiempo rápido con ustedes. No sé, se me están yendo rápido estas horas. Muchas gracias por eso. Eso es que significa que estamos interactuando muy bien. Feliz fin de semana. Los veo el lunes a las mismas 7. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.